Olá, irmão, irmã. Hola, hermano, hermana, amigo y amiga. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en el título del libro al final. ¿Qué detiene al anticristo? Aún dentro de la serie, Dios nos llama para su reino y gloria. El título de este volumen será después explicado por el autor, nuestro querido hermano Pedro Dom, y nosotros vamos a tratar hoy de la semana número 3 de este libro. El título de la semana 3 es La apostasía precederá a la venida del Señor. Claro que ninguno de nosotros sabe, Dios no dejó, el Señor Jesús no dejó ninguna fecha determinada sobre su venida, pero nosotros podemos ver en la Biblia indicios de que la venida del Señor está próxima, y uno de los indicios es la cuestión de la apostasía. La apostasía, que es el tema de esta semana, nosotros podemos encontrar aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Yo voy a leerles a ustedes desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La primera cosa que nosotros vemos aquí en el día lunes de esta semana es la cuestión de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra venida aquí en griego es parousia. Esta palabra ya existe en portugués, es parousia. Entonces, esta venida aquí, nosotros no nos estamos refiriendo a una venida repentina, sino el texto aquí, el contexto aquí, es esta parousia. Ella va a durar 3 años y medio aproximadamente. Y antes de esta venida, la apostasía va a ocurrir. Entonces nosotros, aún en el día lunes, vemos la cuestión de la apostasía. La apostasía, el autor nos ayudó a ver que es una profunda y generalizada apatía por la fe en Cristo Jesús y también por la palabra de Dios. Entonces, la apostasía, en un primer momento, es esta apatía profunda y generalizada de la fe cristiana. Muchas personas van a estar en esta condición. Y en un segundo momento, es de apartarse
resultará en una violenta rebelión contra el Señor y contra sus seguidores por todo el mundo. Entonces, es algo bastante serio. ¿En cuál es el origen de esto? ¿Cómo es que el hombre tuvo este potencial de tener esta apostasía en estos dos aspectos, de la apatía y después de la rebelión? Esto fue en verdad una herencia que el hombre ganó cuando Lucifer quiso sobreponerse sobre los demás ángeles. En el inicio Dios lo colocó como un querubín ungido, pero él no se contentó con esa posición que él tenía. Él quería algo más. En verdad, él quería ser igual a Dios. Y en Isaías 14 y Ezequiel 28 nosotros tenemos una descripción de lo que sucedió con este ángel, con Lucifer. Por causa de esto, él fue lanzado a la tierra. Entonces Dios no soportó aquella rebelión y lo lanzó a la tierra. Y él, en su rebelión, arrastró 1/3 de los ángeles. Y ahora esta acción de él, este sentimiento de rebelión se multiplicó. Él pasó esta rebelión a los seres humanos. Entonces el ser humano tuvo este potencial con la rebelión de Lucifer. Entonces ahí está este origen. Entonces todos nosotros, la advertencia en el día lunes es que debemos tener cuidado porque hay un potencial en nosotros. Primero, para abandonar la fe cristiana, la palabra de Dios, y distanciarnos, alejarnos de Dios y después rebelarnos. Esto sucede mucho en el mundo cristiano. Nosotros necesitamos estar atentos, debemos estar atentos, pues la apostasía provocará esto. Entonces, aquí el autor nos pide a nosotros que nos despertemos, despertémonos y no vamos a permitir que esto suceda con nosotros. Entonces, en el día martes, nosotros vemos aquí como título el efecto de la apostasía. ¿Qué es lo que la apostasía causará? Entonces en Lucas capítulo 18, yo quiero llevaros a ustedes a este texto. Vamos a mirar un poco para que ganemos más luz. Lucas capítulo 18 es una parábola que trata de la oración, de una oración persistente, una oración perseverante. Y el versículo 1 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué queremos llamar la atención de ustedes en este texto? Al final de esta parábola dice así, versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces usted percibe aquí un efecto de la apostasía. En la venida del Señor, en su regreso, muchas personas van a estar en esta condición. Entonces vamos a ver también en Mateo capítulo 24 los versículos 7 y 8. Vamos a ver este texto bíblico. Yo creo que ustedes ya conocen este texto bíblico. Algunos ya estudiaron este texto, pero vale la pena que nosotros leamos y comentemos. Aquí, al comienzo del capítulo 24 de Mateos, en el versículo 3 dice:
Dinos, ¿cuál será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí en el versículo 7 dice así: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Ustedes perciben aquí esta primera etapa que nosotros ya podemos ver que está sucediendo, ¿no es así? Ahí nosotros después vemos, versículos 9 y 10. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este tiempo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En el versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué necesitamos aprender del día martes? Es este encargo. Necesitamos ganar este encargo por la predicación del evangelio, ya que va a suceder esto. Muchas cosas van a suceder y sin duda la venida del Señor no ocurrirá si estas cosas no suceden, ya que nosotros tenemos conciencia de esto. ¿Qué hacemos? Primero, vamos a cuidar de nosotros mismos. Segundo, vamos también a cuidar a las personas, especialmente las personas próximas a nosotros. ¿Cómo cuidar a las personas predicando el evangelio? ¿Cómo están las personas? Las personas están siendo distraídas. Las personas están viviendo sin un rumbo, sin dirección. Entonces nosotros debemos llevarles a ellos la palabra de Dios, que da un rumbo, que da dirección y que da sentido a sus vidas. Hoy nosotros tenemos una práctica y tenemos un grupo de hermanos que han llevado adelante este encargo, que es el colportaje dinámico. ¿Qué es el colportaje dinámico? Es un grupo de hermanos, salen a las calles y abordan a las personas ofreciendo oraciones. ¿Puedo orar por usted? Y junto con la oración, la palabra de Dios es presentada a estas personas. Entonces muchas personas están siendo llevadas de regreso a Dios. Muchos están convirtiéndose y muchos hijos de Dios que estaban enfriándose. El corazón de los hijos de Dios está siendo calentado por medio de la predicación del evangelio y el colportaje dinámico. Entonces necesitamos orar a Dios para que sustente a este grupo de hermanos que ha hecho este trabajo. La mayoría de nosotros no podemos hacer este trabajo, pero estas estos hermanos están todo el día en la calle, en todo lugar. Ellos están en las calles para llevar la palabra de Dios a las personas. Y muchas personas están siendo rescatadas, están siendo salvas, curadas por medio de este trabajo misionero maravilloso. Otro ítem importante que nos ayuda a llevar la palabra a las personas es el Instituto Vida para Todos. Es una herramienta maravillosa que el Señor nos dio. Por medio de él usted está recibiendo esta palabra, un tutorial, los mensajes de las conferencias. Usted recibe charlas, diversas charlas, para varios segmentos de nuestra vida. Vida conyugal, vida familiar, vida profesional, líderes, servicios en la iglesia, hermanas que sirven. Entonces, varios tipos de palabras de perfeccionamiento. Entonces, gracias al Señor por esta herramienta que el Señor nos dio, que es el Instituto Vida para Todos. Y ahora, por último, fue producido una red de cuidado entre las hermanas. Entonces, las hermanas, siervas de Dios, unas están cuidando mejor que de las otras, llamando
Ahora en tiempo de pandemia no podemos tener muchos encuentros presenciales, pero podemos encontrarnos unos a los otros de manera virtual por medio de las herramientas, de las salas, de las aplicaciones que nos dan esta oportunidad. Entonces las hermanas están orando una por las otras, Los hermanos también están cuidándose las reuniones, aunque nosotros no consigamos hacer presencialmente todas, pero hemos tenido muchas reuniones de manera virtual, lectura de la Biblia, reunión de oración. Está habiendo un cuidado. Entonces esta red de cuidado es muy importante. Esto va a guardarnos en lo que va a suceder, en verdad, lo que ya está sucediendo en estos últimos días. La apostasía ya está operando y muchas personas están distanciándose de Dios. Por eso nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad para cuidar de las personas. Entonces, este es el ánimo del día martes. Y el día miércoles nosotros vemos que algo detiene el surgimiento del anticristo. ¿Qué detiene el surgimiento del anticristo? Nosotros leemos en aquel texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y después, yo no me voy a detener en este tema, porque el mismo autor va a tratar este asunto en la semana que viene. Nuestro hermano Pedro Don va a hablar al final qué detiene al anticristo, pero él dejó a nosotros ya en esta semana, en el alimento diario, una indicación. Ya nos dejó a nosotros que en verdad impide, que está impidiendo, está deteniendo la manifestación o el surgimiento del anticristo. Él va a venir, él va a manifestarse, pero es algo que lo está deteniendo. ¿Qué está haciendo para retirar estas cosas que lo están deteniendo? Él está haciendo una acción sutil. Él está moviendo. Él no está detenido. Él está moviéndose para poder sacar todo aquello que le molesta, que le impide su manifestación. Entonces quiero leerles a ustedes Salmos, capítulo 2. Por mucho tiempo el libro de Salmos fue leído por nosotros como poesía, cánticos maravillosos, pero el libro de Salmos, él ha tenido un sabor muy especial para nosotros últimamente. La palabra profética nos está ayudando a ver el libro de Salmos de otra manera, también como una palabra profética. Entonces aquí también nosotros encontramos profecías. En el capítulo 2 del libro de Salmos dice así: ¿por qué se amontinan las gentes y todos los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta. Versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces hay algo que impide la acción del anticristo, impidiendo el surgimiento de él, parando como si fuesen cadenas, si fuesen lazos. Y el Salmos nos vino a dar esta luz, esta revelación. Miren qué profecía. Ahora nosotros entendemos que hay algo prendiendo, atando, impidiendo el surgimiento del anticristo. ¿Y qué es esto? ¿Qué está queriendo él? ¿Qué es lo que lo está prendiendo? Es la ley. En primer momento, la palabra de Dios. La palabra de Dios para los hijos de Dios es algo precioso, ¿no es así? Es algo que salva, algo que cura, algo que liberta, es maravillosa. La palabra de Dios, ella también tiene una función. Ella también fue dada en el Antiguo Testamento por Moisés como la ley de Dios a su pueblo.
Entonces los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco, ellos traen toda la ley de Dios. Y la legislación de los países, la constitución de los países, tiene como base esta ley. Si usted va a ver, muchas cosas que cuidan de las personas, protegen a las personas, la relación entre las personas, hasta en la vida profesional, todo eso está apoyado en la ley. Entonces, de cierta manera, la ley se tornó que algo que usted está apoyado en ella no puede hacer muchas cosas por causa de la ley. Entonces está impedido de hacer. Entonces, lo que el enemigo va a hacer, él de a poco, sutilmente, va debilitando el poder de la ley. Entonces él va retirando aquellas cosas que antes considerábamos, esto es un absurdo. Hoy nosotros ya no más considerábamos absurdo. La palabra de esta semana es muy importante para nosotros, es una advertencia para nosotros, una alerta para nosotros, porque nosotros podemos caer en esta artimaña del enemigo. Él está sacando sutilmente. Entonces ve la modernidad, viene la posmodernidad, trayendo conceptos, filosofías, trayendo teorías, pensamientos que ofuscan la verdad. La verdad, ella existe, pero estas personas están diciendo que no hay una verdad. No hay una verdad absoluta, es todo relativo. Y nosotros sabemos que hay una verdad. ¿No es así? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el mundo está caminando en contramano de esto. Las personas están queriendo relativizar todo. ¿Esto por qué? Porque esto para ellos es conveniente. Para el enemigo de Dios es conveniente, para la manifestación del anticristo es conveniente. Por eso nosotros, cristianos, hijos de Dios, nosotros que vivimos la vida de la iglesia, necesitamos cuidar para no ser enredados por estas artimañas del enemigo. Ellos quieren sacar, quitemos de nosotros las ataduras. Entonces los reyes de la tierra, quiere decir, ¿cómo las leyes son constituidas? Ahí viene una ley, un principio rígida, después vienen las enmiendas, vienen los proyectos de ley y vienen las enmiendas en las constituciones, enmiendas que los gobernantes colocan y aprueban. Y de la noche para el día las cosas cambian. La unión conyugal va cambiando todo. Las minorías, que claro, nosotros tenemos que cuidar de las minorías, pero lo que está aconteciendo, lo siguiente, que en nombre de cuidado de la minoría están haciendo cosas que deberían ser excepción, están tornando reglas para poder atar. Entonces no podemos ni predicar el evangelio, ni podemos hablar la verdad a las personas, de las iglesias. Están atadas de pie y mano porque no pueden hablar la verdad, porque si no, la presión de la ley viene sobre los hombres de Dios, los siervos de Dios. Esto es algo terrible. Muy bien. Y en el día jueves, el autor también trata sobre estos asuntos. En el viernes, yo voy a leerles a ustedes el comienzo del día. Dice así: el esfuerzo de Satanás hoy es mover a la sociedad a fin de quitar de ellas todos los principios éticos y morales relacionados con la palabra de Dios. Necesitamos tomar cuidado, porque esto aquí ocurre de manera sutil. Él no es contra Dios, sino que Él hace esto de manera muy sutil, muy sutil. Cuando nosotros percibimos, ya sucedió. Entonces quiero leerles a ustedes 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Vamos a mirar para que nosotros veamos cómo está tornándose nuestra sociedad, los hombres, las personas.
no solo afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Esta palabra de Pablo a Timoteo es una alerta. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Para la época de Pablo, ellos ya consideraban los últimos días, mucho más nosotros ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, egoístas, es así. Yo me quiero cuidar a mí mismo. Avaros. ¿Qué es esto? Amantes del dinero, materialistas, fríos en relación a las personas y con un corazón hirviendo por el amor al dinero. Vanagloriosos, se vanaglorian, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy, los hijos tienen todo un apoyo, un cuidado, hasta los niños, los padres no pueden hablarle muchas cosas. Ingratos, impíos, sin afectos natural, implacables, calumniadores, intemperantes, pueden todo, tienen el derecho de hacer todo, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, cegado por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, amigos de los placeres y enemigos de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, evita también a estos. Parece que algo es fuera de usted, que usted tiene que correr de ella, pero hay algo dentro de usted. Usted tiene que tener cuidado para no caer en esta situación. Sabemos cuál es su origen. Esta semana el autor nos ayudó a percibir que el origen es maligno. Y entonces él va a tratar en estos días varios ítems que Satanás está usando para sacar los fundamentos, para sacar las bases sólidas que el pueblo de Dios tenía, que el hombre tenía para andar, para caminar. El hombre está quedando sin referencias, sin rumbo. Y Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice así: cuidado con este siglo. ¿No es así? Cuidado. Pero el mundo hoy está tragando al siglo. El siglo nos está tragando. El Señor tenga misericordia de nosotros. Y después yo voy a dejar que ustedes lean aquí esto. Pero el principal aquí es lo siguiente: los pilares de la palabra de Dios están en riesgo. Están siendo conmovidos, sacudidos. ¿Para qué? Para engendrar esta apostasía que va a preceder la venida del Señor. Entonces, todo cuidado es poco. Entonces, al final de este día, dice, el objetivo de esta palabra es alertarnos y animarnos. Está más fundamentados en la palabra y a no renunciar a nuestra fe. El sábado él continúa tratando de este tema y yo voy para el domingo, para cerrar esta semana. Yo voy a leerles a ustedes al comienzo de este día. En estos últimos tiempos, nunca fue tan crucial que consolidemos la estructura de nuestro vivir con los tres pilares de la vida cristiana, revelados en las epístolas a los tesalonicenses. ¿Ustedes recuerdan?
Nosotros hemos bastante hablado sobre esto. Nuestros hermanos que han sido usados por Dios para orientarnos, para ayudarnos en la palabra profética, han hablado bastante sobre esto. En nuestro estudio de estas dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, nosotros vemos estos tres ítems, estos tres pilares, que es la fe, el amor y la esperanza. Entonces, necesitamos abrirnos para la obra de la fe, traer la fe, que es Dios mismo, que es Cristo, cómo Él realizó toda su economía, todo su plan, traerlo hacia adentro de nosotros, para que esto se torne nuestra realidad. El mundo está diciendo que no hay verdad, nosotros decimos que sí hay verdad, pero no solo una verdad objetiva, sino una verdad que está siendo colocada dentro de nosotros, porque nosotros creemos en esta palabra y la fe, ella está viniendo dentro de nosotros, tornándose nuestra fe. Por otro lado, esta fe va a engendrar en nosotros el amor. Y este amor va a tener un trabajo. Nosotros vamos a cuidar mejor de las personas en todos los sentidos. Entonces el trabajo de amor, y como final nosotros tenemos la perseverancia en la esperanza. Entonces una persona con estos tres pilares, apoyado en estos tres pilares, es una persona que no va a dejarse engañar en los últimos días. La apatía no va a tomar a esta persona, la rebelión no va a tomar cuenta de ella, la apostasía, que está compuesta de estas dos cosas, no va a conmover, a sacudir a esta persona. Entonces, gracias al Señor, la verdad que las personas están diciendo que no existe, ella está siendo trabajada, está siendo consolidada en nosotros. No solo como un conocimiento, no solo como una doctrina, sino como una realidad subjetiva, interior. Y cuando esto sucede, nadie puede sacar la verdad de nosotros. Yo quiero terminar con esta palabra. Si la verdad está siendo constituida, trabajada en mí y en usted, los hombres pueden hacer lo que ellos quieran. Pueden intentar tirar los fundamentos que Dios estableció, pero esta verdad ya está dentro de nosotros. Pero si saca la Biblia física de su mano, usted va a tener la palabra de Dios constituida dentro de usted. Este es nuestro ánimo para usted. Vamos a guardarnos, porque estamos ya en el final de los tiempos y muchas cosas van a suceder, y una de estas, infelizmente, va a ser la apostasía. Que el Señor nos guarde de este momento. Dios los bendiga.